los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, aporreado salió el Centro Democrático de su método para escoger candidato presidencial. Con una fisura también llega la cita mañana de la Coalición de la Esperanza. Galán anuncia lista aparte. Saludo de mano de Duque y Santos duró solamente 3 segundos y solo fue protocolario. El general Rodolfo Palomino, a pesar de haber sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría, recibirá un contrato de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por 196 millones de pesos. Hombre que acosaba a funcionaria de la gobernación de Cundinamarca fue capturado esta semana en Sogamoso. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, cerrada lucha entre Brasil, Estados Unidos y Colombia por el primer lugar del cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Junior. Hoy sumamos oros en distintas modalidades del ciclismo. Bueno, los triunfos de Jackie Sinner y de Lorenzo Sonego le entregaron a Italia el punto frente a Colombia por el grupo E de la Copa Davis. Mañana estamos obligados a derrotar a Estados Unidos. Y con gol de Daverson al minuto 95 en tiempo de reposición, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores tras derrotar en la final a Flamengo. Aquí está, esta es la imagen del día, la silla vacía dejada por la ex precandidata presidencial del uribismo María Fernanda Cabal en la reunión citada por su partido esta mañana para aclamar como candidato oficial del Centro Democrático a Óscar Iván Zuluaga. Los demás aspirantes no solo estuvieron presentes, sino que aplaudieron a Zuluaga. La significativa ausencia de Cabal tiene que ver con las dudas de ella sobre los resultados de la encuesta que no la dio como ganadora. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, gracias por su incondicional apoyo. Empezamos esta emisión con 5.500 aportes. Pueden hacer sus donaciones aquí, ingresando a baki.co/inclinada la red independiente y ayudarnos a lograr la meta de las 6.000 donaciones este fin de semana. Y recuerden que por cada aporte de 160.000 pesos o más, les vamos a enviar los buzos de Noticias 1 2022. La próxima semana les vamos a tener una maravillosa sorpresa. Muchas gracias a todos ustedes. Y empezamos. Cita del Centro Democrático esta mañana para aclamar a su candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga. Reunió a Uribe, a los ex precandidatos Zuluaga y a los invitados. Eduardo López Júquer. Mónica, ante las dudas sobre los resultados de la encuesta en que resultó ganador Óscar Iván Zuluaga, el expresidente Uribe pidió revelar los resultados de la misma, pero aún quedaron muchos interrogantes sin resolver. Todos los invitados del Centro Democrático llegaron al centro de convenciones conocido con el nombre de G12 en Bogotá a media mañana de hoy. Presidente Uribe, aquí está su partido. También llegaron los invitados especiales, aquellos que hasta el lunes pasado eran precandidatos uribistas a la presidencia y los familiares del ganador, Óscar Iván Zuluaga. Bienvenidos todos a la convención. La apertura de la convención corrió por cuenta del jefe de todos, Álvaro Uribe Vélez, quien pidió despejar las dudas sobre los resultados de la encuesta que realizaron durante varios días Jan Haas y el Centro Nacional de Consultoría, entre militantes y no militantes del partido, para votar por el nombre de quien preferían como candidato. Sin embargo, las explicaciones adicionales de la empresa auditora de la encuesta no fueron relevantes porque no entregó detalles adicionales al resultado final. Sin embargo, el aval de la auditoría le dio vía libre al trámite de aclamación de Zuluaga y a su interés en hacer alianzas con otros partidos de derecha. Queda autorizado por la Convención Nacional para participar en coaliciones que se definan por consulta interpartidista. Uribe remarcó el derrotero de la campaña presidencial de Zuluaga. Cuando los modelos democráticos no resuelven problemas a tiempo, no superan pobreza, no construyen equidad, esos modelos democráticos llevan a los ciudadanos desesperadamente a buscar las soluciones neocomunistas o populistas. Y Zuluaga volvió a insistir en el discurso de rechazo al acuerdo de paz. Si a mí me llena de rabia e indignación, no quiero imaginarme cómo se sienten nuestros soldados y policías cuando ven a esos criminales de lesa humanidad
pasearse orondos por el Congreso. La emoción se tomó el escenario. Uribe no pudo terminar de hablar por la bulla de tambores y la emoción de los presentes. Y Paloma Valencia revivió los gritos con que le gusta hacerse notar. ¡El uribismo! ¡Firme! ¡Por la victoria! En el trasfondo quedaba, no obstante, la herida de una división que puede o no ser permanente, la de los partidarios de la ex precandidata María Fernanda Cabal. La ausente se hizo presente, pero por su silla vacía en el recinto. Algunos de sus compañeros de partido la criticaron y otros la defendieron, pero quedó una discusión abierta si ella u otro presidirá la lista de candidatos al Senado. María Fernanda Cabal no llegó a la cita de hoy para aclamar a Óscar Iván Zuluaga. Su silla poltrona quedó vacía, por lo que se supone que no dio aviso de su ausencia. No obstante, miembros importantes del Centro Democrático le dieron respuesta a sus reclamos de días pasados, con los cuales cuestionó que no tenía claro cómo se había realizado la encuesta, cuántos formularios se desecharon por aparentes errores y a quienes les constaba que el resultado final favorecía a Zuluaga y no a ella, aparentemente ganadora en el ala más extrema del uribismo. Eso lo que muestra es que hay personas que no son buenos perdedores. A ver, ¿en qué momento? Pataletas o no pataletas. Yo siempre he dicho, los líderes se conocen en las crisis y en las derrotas. El proceso del Centro Democrático fue absolutamente transparente, que las auditorías que se han hecho han demostrado que efectivamente todo está en lo correcto. Sus otros colegas ex precandidatos no solo fueron más suaves con Cabal, sino que solicitaron despejar sus dudas y las de sus seguidores. Que lo que abunda no sobra. Y por tanto, si María Fernanda tiene unas preguntas y unas inquietudes, lo que corresponde es resolverlas. Pienso que pedir claridad de algunas cosas no es pataleo, es de pronto algo que se acordó también. Las próximas discusiones del uribismo se centrarán en el nombre de la cabeza de lista del partido al Senado. Para muchos, la elección del número 1 es lógica, María Fernanda Cabal. Pero hay quienes, siguiendo algunas indicaciones del propietario del ubérrimo, mencionaron a Miguel Uribe Turbay, un recién llegado que no gusta en el círculo estrecho del jefe. Otros quieren pasar por la mitad de los dos grupos. ¿Qué tal resulten dándome la cabeza lista a mí por ahí sin estar jodiendo? El Centro Democrático sale aporreado de la jornada de selección de su candidato a la presidencia. Varios disgustados de connotación quedan con heridas abiertas. Depende de cómo la dirección del partido resuelva el orden de sus listas a Senado y Cámara para saber si llegará monolíticamente unido a marzo, mayo y junio del 2022 o debilitado por el divisionismo. Y mañana la noticia electoral será la reunión de la Coalición de la Esperanza con el también precandidato Alejandro Gaviria y con la atractiva figura política de Ingrid Betancourt. Carlos Cárdenas. Mónica, en esta reunión también hay vientos de división por cuenta de la decisión de uno de sus precandidatos, Juan Manuel Galán, quien anunció hoy que su recién restituido partido, el Nuevo Liberalismo, llevará listas propias al Congreso. Mañana se realizará el cónclave de la Coalición de la Esperanza, compuesta por Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, otros líderes del Partido Verde, con Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, quien junto con De la Calle oficiarán como coordinadores de la cita que tendrá como objetivo la unión de sectores de centro-izquierda para las elecciones de Congreso y Presidencia del próximo año. Estas son mis condiciones. El aspirante Alejandro Gaviria será figura atractiva en este encuentro por la circunstancia de su ruptura política con el Partido Liberal y con César Gaviria, quien cortó conversaciones con él precisamente por haber decidido asistir a la reunión con la coalición. También llama la atención la presencia física de Ingrid Betancourt, pues es la primera vez después de su largo secuestro y su liberación que interviene en política activa colombiana. Como se sabe, ella reside en Francia. Yo podría también cambiar. No obstante, el debate seguramente estará dedicado gran parte del tiempo a la decisión de Juan Manuel Galán de conformar una lista cerrada al Congreso, exclusiva del Nuevo Liberalismo, cuando la decisión de la coalición, que lleva discutiendo el tema todo el año 2021, es la de llevar una lista abierta y única a Senado y Cámara. Las listas abiertas son una competencia de plata, de clientelismo. Nadie nuevo puede aspirar a llegar al Congreso. Pero además queremos cremallera, es decir, un hombre, una mujer.
un hombre, una mujer, para que las mujeres también lleguen empoderadas al próximo Congreso a hacer las reformas que este país necesita. El precandidato Galán también insistió en que la modificación a la ley de garantías le abre paso a la compra de votos. Son las famosas empresas industriales y comerciales del Estado en las alcaldías. Ya hay varias establecidas, Medellín, Manizales, por solo dar 2 ejemplos. A través de esas empresas industriales y comerciales del Estado que están sujetas a no están sujetas a Ley 80, hacen convenios interadministrativos, giran la plata y se van a aprovechar de la suspensión de la ley de garantías. Mañana, Galán tendrá que enfrentar su tesis al resto de la coalición y al propio Alejandro Gaviria, cuya posibilidad de integrarse a una sola línea política de centro también podría depender de la conformación de una lista única al Congreso que le permita al candidato presidencial ganador tener o no una bancada fuerte en el Capitolio que apoye su gestión si llega a ser jefe de Estado. Esta semana también fue noticia el saludo por primera vez desde la posesión de Duque entre este y el expresidente Juan Manuel Santos. Al gesto de estrecharse las manos se le dio más importancia de la que tuvo realmente. En el marco de la visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Colombia la semana que acaba de terminar y de las reuniones que hubo para conmemorar los primeros 5 años del acuerdo de paz entre Estado y las antiguas FARC, las cámaras se enfocaron en un encuentro que se produjo en las instalaciones de la JEP. El corto saludo entre el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos se convirtió en la noticia del día. El saludo Duque-Santos duró, según el contador de tiempo de la Cámara de Noticias 1, 3 segundos. En el segundo número 4, Duque, aunque poniendo suavemente la mano derecha sobre el brazo de Santos, le saca literalmente el cuerpo al expresidente, mueve el suyo hacia la izquierda y avanza sobrepasando la figura de su antecesor. En otro momento de la misma reunión, pero esta vez con el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Rú, como espectador, los dos políticos se volvieron a encontrar y tuvieron que estrecharse de nuevo las manos mientras el también expresidente Ernesto Samper los observaba serio. Y detrás de ellos, sentado en una silla y sin poder ocultar su curiosidad, miraba lo que sucedía Rodrigo Londoño, ex jefe de las antiguas FARC, hoy director del Partido Comunes. Su presencia allí, así fuera en segundo plano, fue la mejor comprobación de que el acuerdo de paz existe y de que sí fue útil para terminar la guerra. Pero lo cierto es que nadie puede dudar que el saludo Duque-Santos fue simplemente protocolario y de buenas maneras, nada más. Noticias 1 conoció los detalles de la reunión de los indígenas con el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ellos le dijeron al diplomático que quienes amenazan su tierra, su seguridad alimentaria y sus vidas tienen el apoyo del Ministerio de Defensa y que la paz no tiene por qué costar más muertos. Armando Uyurí Balbuena, secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos que reúne a afros e indígenas del país y que nació del acuerdo de paz, le dijo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que los grupos criminales y la indiferencia del Estado se han ensañado contra las comunidades para sacarlos de sus territorios ancestrales. De despojo, de desplazamiento, con acciones paramilitares y apoyos del Ministerio de Defensa, y además con asesinatos individuales, colectivos, amenaza. La reunión privada entre Guterres y los líderes afros e indígenas se dio el jueves pasado en el Hotel Marriott, en el centro de Bogotá, con motivo del 5º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. En ella denunciaron la violencia desproporcionada, especialmente contra ellos en el Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Encontramos muy golpeados en la guerra por el crecimiento del paramilitarismo. Hay un desarrollo industrial ilícito del oro que está afectando todo el sistema alimentario de afros y de pueblos indígenas. Balbuena le explicó a Guterres la importancia de los diálogos humanitarios con los grupos armados ilegales, porque pueden ayudar a parar la violencia en las regiones precisamente donde el Estado es ausente. Como Comisión Étnica, los diálogos humanitarios ya que de una u otra manera estamos desarrollando con la insurgencia, incluso con el paramilitarismo y la disidencia, porque es la práctica y la vida cotidiana. Le pidió a la ONU tener incidencia en la protección de los pueblos afros y velar por uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz, que a su juicio es la esencia para resolver la pobreza en las comunidades. Es
el cumplimiento de la reforma rural integral. Queremos decir que la paz no nos puede seguir costando la vida. Al término de la reunión, el secretario general de la ONU se comprometió a estudiar las denuncias y así trazar directrices con el gobierno para que se cumpla lo pactado en el acuerdo de paz con las comunidades indígenas y afros. Los analistas económicos piensan que este año se podrá concertar un salario mínimo que sume la inflación y un aumento por la productividad, por la recuperación económica del país. Juliana Ramírez. Mónica, las discusiones empiezan la próxima semana, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 24 años solo se ha logrado concertación en 30% de las oportunidades. La próxima semana se instalará la mesa de concertación del salario mínimo en la que trabajadores representados por centrales obreras y empleadores representados por gremios negociarán el aumento para el año 2022. Desde 1996 hasta el 2020, en una de cada 3 oportunidades se ha fijado dicho incremento por concertación. Además de un desempleo de doble dígito, sobre la mesa se deberá debatir el dato de productividad, que después de mucho tiempo se espera sea positivo al cierre de 2021. Parece lógico empezar a incluir el factor de productividad acordado por el Comité Tripartito, como ordena la Ley 278 del 96, y abandonar el tradicional criterio de fijación a partir de la productividad multifactorial. Los hogares más humildes se gastan el 50% de sus ingresos entre alimentos y transporte. Por tal razón, creemos que el incremento en el salario mínimo para el año 2022 debe ser un incremento muy jugoso. Expertos consideran que en el marco de la reactivación económica y de este espacio de negociación, las partes deben aprovechar para exigirle al gobierno más allá del aumento del salario mínimo. Medidas de productividad a través de la formación, políticas de inversión pública eficiente en sectores de alto valor agregado, y la corrección de políticas comerciales que pueden considerarse como desleales. Que el proceso de reactivación debe apalancarse en el fortalecimiento de la demanda agregada, en la recuperación del ingreso y capacidad adquisitiva de los trabajadores, fuertemente deteriorada en el año 2020. Y es que hace un año el gobierno Duque, por vía decreto, estableció un aumento de salario mínimo para 2021 de 3,5%, que se vio representado en 908.526 pesos y en un auxilio de transporte de 106.454 pesos. Este año la inflación está muy alta. El año pasado fue 1,5, hoy estamos este año en 4,6 y no se ha acabado el año. Entonces yo creo que va a ser 4,6 más medio punto, o sea, alrededor del 5%. Según un análisis de los economistas Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, aunque el crecimiento de la economía en el tercer trimestre de 2021 fue de 13,2%, dato positivo por encima de las expectativas, ello aún no ha logrado contrarrestar los efectos de la pandemia, especialmente porque no ha llegado a la población colombiana ni por vía empleo ni por ingresos. A pesar de que el general Rodolfo Palomino fue destituido por hacer una propuesta indecente a una fiscal y de que la Procuraduría lo inhabilitó, la Agencia de Seguridad Vial preparó un contrato de asesor para él. Enrique Tapias. Mónica, luego de que llamáramos a la Agencia de Seguridad Vial para preguntar sobre la situación, nos informaron que la oficina jurídica de la entidad está volviendo a analizar los documentos para decidir si se puede o no firmar el contrato con él. El exdirector de la policía, el general Rodolfo Palomino, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General en enero de este año por presionar a un oficial para que se retractara de las acusaciones en su contra por acoso sexual y laboral. Comunicar la presente decisión al quejoso, advirtiendo que contra la presente decisión no procede recurso alguno. A la destitución e inhabilidad por 13 años del Ministerio Público se suma la acusación de la Corte Suprema al general retirado por tráfico de influencias en octubre del año pasado. Según la investigación, el general Palomino visitó a la fiscal Sonia Lucero Velázquez para proponerle a la funcionaria evitar la captura del despojador de tierras y socio de la Casa Castaño, Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Y este bandido... La fiscal grabó la conversación con el director de la policía, que se extendió por 45 minutos. En el escrito de acusación se reveló parte de la conversación en que Palomino pretende evitar la captura del empresario acusado por lavado de activos y desplazamiento forzado. Óigame, doctora. Cuénteme. Para no quitarle mucho tiempo. Dígame, general. Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente. ¿Qué tal si dejamos eso por un tiempo? En 2017, Palomino fue imputado por tráfico de influencias en el Tribunal Superior de Bogotá, pero en ese momento no aceptó cargos. Honorable magistrado, los he entendido y agradezco
la formulación de los mismos. Pese a sus antecedentes, a la sanción de la Procuraduría que se encuentra en revisión por parte del mismo Ministerio Público desde hace más de 10 meses y al juicio que se le adelanta en la Corte Suprema, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se prepara para contratar al acusado Palomino por un año para asesorar a la entidad. Valor del contrato, 196.054.800 pesos, incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar. Según la Agencia de Seguridad Vial, aunque ya está la orden para contratar por 16.337.000 pesos mensuales al exdirector de la policía, el grupo jurídico de la entidad está analizando el caso para decidir si lo contrata o no, pese a sus deudas con la justicia. Aunque el gobierno de Panamá le dijo al colombiano que lo que aquí se decía que estaban investigados como testaferros de las FARC tenían negocios sin tacha, ya Néstor Humberto Martínez y la fiscal Luz Ángela Bahamón promovieron acusaciones infundadas contra ellos. Víctor Ballesta. Mónica, este fue el caso de los empresarios de supermercados a los que Martínez Neira mantuvo en la cárcel a pesar de no tener siquiera indicios contra ellos. Por ello, la fiscal fue denunciada y está siendo investigada. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Luz Ángela Bahamón Flores. El 4 de julio de 2007, Luz Ángela Bahamón Flores, entonces fiscal de la Unidad para la Extinción de Dominio, en compañía de Luz Arenas y César Florián, dos investigadores del extinto DAS, se presentaron ante un juez de control de garantías para pedir autorización para interceptar las comunicaciones de la familia Mora Urrea, dueña de supermercados en Cundinamarca y Bogotá, entre otros Supercundi y Mercandrea, como presuntos testaferros de las antiguas FARC. Las autoridades panameñas han tenido conocimiento de que alias Romaña, comandante del denominado bloque oriental de las FARC, habría organizado una red de lavadores y testaferros por medio de la familia de apellidos Mora Urrea. La Fiscalía envió una carta rogatoria al gobierno de Panamá mediante la Cancillería para verificar si había investigaciones en contra de los Mora Urrea. El gobierno panameño respondió que solo tenía reporte de bienes legales de esa familia, pero que no había ningún tipo de investigaciones en su contra. Hoy, el abogado de los Mora Urrea denunció una conducta dolosa de la fiscal Bahamón. El DAS se unió con ella para mentirle a los jueces y lo que ella le decía a los jueces es que la familia Mora Urrea estaba siendo investigada por narcotráfico y por lavado de activos en Panamá. Sin que existiera ninguna vinculación formal a un proceso penal por cualquier delito ni en Panamá ni en Colombia, el caso permaneció quieto durante casi una década en el búnker hasta que fue nombrado como fiscal general Néstor Humberto Martínez. Martínez Neira habría presionado a Bahamón para que avanzara en este caso y otros similares sobre presuntos testaferros de las FARC, justo en la época en que se negociaba el acuerdo de paz. Es a ella a quien le llega el oficio que ustedes mismos presentaron de más de 60 familias que el propio despacho de Néstor Humberto había dicho judicialicen sin tener procesos de extinción. Hoy los señalados testaferros de las extintas FARC están en libertad. El tribunal, la sala de extinción de dominio nos empieza a dar la razón y le dice a los juzgados de extinción: ojo, que hay irregularidades. Pero la fiscal Bahamón, quien también habría incurrido en irregularidades en otros casos, como mandar a capturar a quien no tenía orden de detención, sigue ascendiendo en la fiscalía. Y detrás de esas irregularidades, yo le digo a Colombia, está Luz Ángela Bahamón. Actualmente se encuentra en la Procuraduría una investigación disciplinaria en contra de Bahamón, actual delegada para las finanzas criminales, y su subalterna, Luz Arenas, del antiguo DAS, y también implicada en el caso de los Mora Urrea por abuso laboral y extralimitación de funciones. Todos los pasajeros del que sería el último vuelo de este año entre Sudáfrica y Europa fueron sometidos a pruebas de COVID al llegar a Ámsterdam y se probó que el 61% de ellos estaban contagiados. Ya es solo trámite saber que tenían la cepa que tumbó las bolsas de valores y obligó a nuevos cierres en el viejo continente. 61 pasajeros de 2 vuelos procedentes de Sudáfrica dieron positivo para coronavirus después de aterrizar en Ámsterdam, donde se les sometió a una prueba PCR al llegar a Países Bajos, aunque no está claro si portan la nueva variante Omicron. Las autoridades de salud se trasladaron hasta el aeropuerto donde había aterrizado un vuelo procedente de Johannesburgo y otro de Ciudad del Cabo para someter a unos 600 pasajeros a un test en aplicación de una restricción del tráfico aéreo procedente del sur de África por temores a la nueva cepa. Todos los pasajeros están retenidos en una zona de la terminal, separados del resto de personas que estaban en el aeropuerto a la espera del resultado de la prueba. Las 61 personas contagiadas se encuentran alojadas en un hotel bajo vigilancia de las autoridades
autoridades locales para cumplir una cuarentena de al menos 7 días si presentan síntomas y de 5 días si son asintomáticos. En Bélgica ya se confirmó el primer caso de esta nueva variante. Se trata de una mujer la cual no estaba vacunada contra el virus y empezó a presentar síntomas 11 días. Tenemos un caso de esta variante que ahora está confirmado. Se trata de alguien que venía del extranjero, que dio positivo el 22 de noviembre, que no estaba vacunado, que no había estado infectado antes. Así que se ha confirmado un caso. El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Rusia, los miembros de la Unión Europea, Suiza, Brasil y Australia, entre otros, han dejado de viajar desde las regiones afectadas, a pesar de que la OMS recomendó no implementar restricciones de viaje. Deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante y los viajeros que regresen de esta región deben respetar las estrictas reglas de cuarentena. Esta nueva cepa de coronavirus, que fue detectada por primera vez en Sudáfrica, es una variante preocupante según la Organización Mundial de la Salud. Todavía no sabemos mucho. Lo único que sí sabemos es que esta variante tiene un gran número de mutaciones y la preocupación es que cuando hay tantas mutaciones puede tener un impacto en el comportamiento del virus. Esta nueva variante podría extenderse más rápido debido a su alto número de mutaciones, según la OMS. Hoy fueron detectados 2 casos de Omicron en Alemania y 1 en Italia. Pero Colombia no recibe vuelos de África y en el caso de Bogotá, en vez de nuevas restricciones, hay nuevas libertades. Rumba hasta las 5 de la mañana y el gobierno nacional aplazó su exigencia de carné con 2 vacunas para entrar a establecimientos hasta el próximo mes. Camilo Galán. Mónica, la alcaldía está acompañando su decisión de extender la zona de la hora zanahoria, en Bogotá, con una ampliación de los puntos y horarios de vacunación para hacerla más asequible para los jóvenes. A días del inicio de la Navidad y ante la estabilidad en las cifras de muertes, casos y camas UCI COVID que ha venido presentando Bogotá y en busca de contribuir con la reactivación económica, la rumba se extenderá hasta las 5 de la mañana. Así lo dio a conocer la alcaldesa Claudia López en el lanzamiento del programa Bogotá 24 horas. Este es un plan que hemos venido acordando y trabajando con FENALCO, con los empresarios, con todos los gremios del sector del entretenimiento. Y eso quiere decir que el cierre que teníamos de establecimientos a las 3 de la mañana se extenderá hasta las 5 de la mañana. Pero no solo la rumba tendrá extensión en su horario. En 9 zonas de la ciudad establecidas por secretarías del sector económico tendrán actividades en las noches, incluyendo puntos móviles de vacunación hasta las 10. Tendrán además ferias y actividades 24 horas. Como parte de ese proceso y para siempre, como lo hemos hecho, equiparar más reactivación, más empleo con más cuidado, hemos decidido con nuestra Secretaría de Salud incrementar puestos de vacunación y horarios de vacunación. Este plan también incluye la presentación del carnet de vacunación con esquema completo, es decir, 2 dosis con la nueva norma nacional entregada hoy por el presidente Iván Duque. Después de tener diálogos con varios sectores de la población, y viendo el importante ritmo de vacunación que se adelanta en el país, la solicitud del carnet de vacunación para entrar en lugares donde hay gran interacción humana con doble dosis se va a postergar hasta el 14 de diciembre. Se sigue haciendo la solicitud con 1 dosis. En otro de sus anuncios, el mandatario reiteró el aplazamiento de la emergencia sanitaria en el país. Durante toda la semana, la misión de Amnistía Internacional que vino para entregar su informe en el que aseguran que fueron intencionales y premeditados los disparos de agentes del ESMAD que dejaron tuertos a 103 jóvenes, buscó al gobierno para entregárselo y solo cuando ya se había devuelto el ministro de Defensa llamó para ofrecer una cita. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, fue categórica en afirmar que hubo un patrón por parte de miembros de la fuerza pública cuando atacaron a 103 personas, provocándoles graves lesiones en los ojos por el simple hecho de haber participado en el paro nacional de este año, entre el 28 de abril y el 20 de julio. Ha sido deliberada, ha sido intencional,
y ha sido una forma de castigo para intentar silenciar las voces de las personas que reclaman la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Así lo revela el informe Tiros a la Vista, divulgado este viernes por Amnistía Internacional, Temblores y el Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, país, en el que constataron el acto deliberado para atacar a los manifestantes. El uso indiscriminado de este armamento que se conoce como lanzagranadas Venom, que se utilizaba directamente para impactar en el rostro, en la zona torácica a las personas que se manifestaban. La investigación determinó que hay jóvenes que sufrieron lesiones oculares, algunos de ellos de manera irreversible. La mayoría se presentaron en Bogotá, otros en Florencia, Medellín, Popayán y Manizales. Del total de los casos, del 103 de los casos, tenemos 27 que son personas entre los 18 y los 22 años de edad y 10 personas entre los 23 y los 27 años, sin dejar, digamos, de lado que hay 8 personas menores de edad víctimas de esta lesión. Anoche, cuando terminó la visita de Amnistía Internacional, su directora, Erika Guevara, dijo que el presidente Duque no los quiso recibir para hablar del informe, como se hace por protocolo con cualquier mandatario de otro país, para hablar de violaciones de derechos humanos. Es una muestra más de ese silencio violento que ha tenido este gobierno con la ciudadanía que ha protestado, porque su gobierno no tiene la capacidad de diálogo, porque la ha perdido, porque no hay confianza. Solo a última hora, y cuando ya se había ido la delegación de Amnistía Internacional, el ministro de Defensa envió una comunicación que quería reunirse con su directora para hablar del informe. Colombia ya está en la lista de los grandes productores de carne, lo que indican los indicadores. Un portal dedicado a la carne y sus preparados publicó la lista de los mayores productores con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Brasil y China, con Argentina en el 6º lugar, Colombia en el 13º y Paraguay en el 15º. Esto indica que en Norteamérica no hay semanas largas. Esto es lo que indican los indicadores. El acosador que robó fotos privadas de la novia que lo había dejado después de recibir una golpiza y las publicó en internet ofreciendo servicios sexuales con su teléfono ya está en prisión. Fue capturado en Sogamoso, Boyacá y enviado a prisión. Al sustentar la medida de aseguramiento contra el hombre que acosaba a una empleada de la gobernación de Cundinamarca, se descubrió que él tenía denuncias por otros casos de violencia contra mujeres. De él, Iván Leonardo Tapie, informamos en septiembre que acosaba en redes sociales a Joana Quijano, una joven psicóloga organizacional en la gobernación de Cundinamarca. Este hombre intenta tener relaciones íntimas conmigo, a lo que yo le digo que no quiero fingir. Este hombre pues tomó una fotografía sin mi consentimiento en donde aparezco semidesnuda. El hombre, ingeniero industrial de profesión, creó perfiles falsos de Joana en redes sociales donde supuestamente ofrecía servicios sexuales y revelaba sus datos personales y envió fotos íntimas a los correos electrónicos institucionales de varios funcionarios de la gobernación a los que accedió de manera ilegal. Y les envía mi fotografía diciendo que yo presto servicios sexuales, que vivo cerca de la gobernación y que me pueden contactar y da mi número personal. Tras la denuncia de Joana ante la Fiscalía, el pasado 25 de noviembre, Tapie fue capturado en Sogamoso, Boyacá, y le fue dictada medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión por parte de la jueza 72 Penal Municipal de Garantías, luego de la imputación de delitos de violencia intrafamiliar. Autor de los delitos de violencia intrafamiliar en contra de Nancy Joana Quijano Triana, su menor hijo, en concurso heterogéneo con el delito de supresión, retención y ocultamiento de documento público. Gracias a los elementos presentados ante la jueza por parte de la Fiscalía en este proceso, se pudo inferir la responsabilidad del acusado de la ejecución de violencias de manera sistemática contra la funcionaria de la gobernación, a través de mensajes anónimos y diferentes formas de hostigamiento. Él en este momento está retenido, sí, él está cobijado con una medida cautelar, que es la medida de detención preventiva. Contra Iván Leonardo Tapie también hay más denuncias de mujeres por maltrato físico y psicológico. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Si no hay sí, es no, es el tema de la campaña que mañana concluye la Fundación de la Mujer para educar no solo a potenciales agresores, sino básicamente a las víctimas que en buena parte de los casos no saben cómo definir los ataques.
Sin consentimiento es violencia. Es la nueva campaña de la Fundación Avon para las mujeres en el marco de los 16 días de activismo que se iniciaron con el objeto de erradicar la violencia de género con una propuesta clara. Si no hay sí, es no, que se desarrolla con base en 16 historietas creadas por 7 ilustradores de toda Latinoamérica, una para cada día de campaña. Las historietas de la serie Si no hay sí, es no, son publicadas cada 24 horas y se difunden en las redes sociales. Cuando nosotros no decimos sí, no lo verbalizamos, no lo visualizamos, pues significa que aún no estamos autorizando que una imagen nuestra sea publicada, un testimonio nuestro sea develado. La campaña está dirigida principalmente a las víctimas que atraviesan situaciones de violencia, incluso por medios digitales, y no saben cómo actuar. Se comienzan a presentar desde esa virtualidad todo lo que tiene que ver con el acoso, con la sexualidad a través de estas herramientas tecnológicas. De acuerdo con el reporte realizado en el Registro Único de Víctimas, este año en Colombia 33.874 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en zonas en donde hacen presencia las bandas criminales. De ese total de víctimas, el 91,8% son mujeres. La campaña concluye el 10 de diciembre próximo, Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por Naciones Unidas. Al cabo de un segundo año de confinamientos y restricciones, llegan las vacaciones en las que será mejor mantener los protocolos de bioseguridad. Lo importante es que ya no queda mucho tiempo para comprar pasajes baratos. Así como antes de la pandemia el turismo era la industria de mayor crecimiento sostenido en el tiempo, durante la emergencia este fue uno de los sectores más afectados después del paro total de las actividades. En estos momentos la reactivación nuevamente les ha dado un aire y es momento de planear vacaciones de fin de año, pero antes de hacerlo tenga en cuenta estas recomendaciones. Lo primero es que definas qué tipo de viaje quieres hacer, qué actividades quieres desarrollar. ¿Vas a viajar con la familia, con pareja, con amigos? ¿Vas a viajar solo? ¿Qué tipo de viaje te gusta más? Naturaleza, playas, gastronomía, un viaje cultural, un viaje por pueblos, deportes extremos. En temporada de fin de año todo sube un poco más de precio por la alta demanda, pero aún así, según este experto viajero, hay una regla para conseguir destinos a precios asequibles. La antelación, entre más tiempo destines para planear tu viaje, muchísimo mejor, porque eso te asegura encontrar buenos precios, incluso para épocas de fin de año. Tenga en cuenta que el turismo ya está permitido siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad, porque la pandemia aún no ha terminado. Sigue las instrucciones y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, verifica muy bien las políticas al departamento o al país al que viajas. La vacuna es fundamental para que puedas moverte hoy en día. Ahora que ya sabe cómo planear sus vacaciones, viaje, conozca y disfrute. John David Patiño recibió el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo para representar al país en el Campeonato Panamericano de BMX Estilo Libre. Ahora le falta recaudar fondos para el viaje. Toca estar paleando, mojando los saltos para poderlos utilizar. Con las uñas se ha logrado lo que hay. Más de 15 años tiene este escenario ubicado en Kennedy. Dir John es un trabajo artesanal, es algo que se hace con las manos. Lo tiene que ser una persona pues, que sepa, que lleve mucho tiempo en la trayectoria. Y es que no solo la pista se ha hecho a pulso, también los exponentes de esta nueva disciplina, que tiene un sueño. Ir a rankear en los Juegos Panamericanos, que es ahorita el 12 de diciembre. Pero para asistir al torneo continental de freestyle por Colombia, requiere apoyo no solo federativo. Toca pagar una inscripción que cuesta $80. También toca pagar una prueba PSR. Toca costear todo lo que sea hospedaje, alimentación. Los Micos Trails, Deer Jump, también buscan apoyo para su pista. Ya entró a ser olímpico y entonces es cuando más nos deberían ayudar porque nos tienen muy olvidados en este parque. Por ser olímpico, es más meritorio que en rampas de Deer Jump se preparen para encontrar el camino olímpico en freestyle, rumbo a París 2024. Los saltos de allá tienen una medida más o menos de 10 a 11 metros, 12 metros. Son para trucos que pues ya uno tiene parchados. Jesse Rodríguez confirma que allí hay riders para triunfar. Old school, sí, viejo school digo yo. Sí, en todo caso, aquí hay mucho pelado bueno. Por ahora, estos magos del aire como el paisita Patiño esperan despegar con el suficiente apoyo para que con sus saltos lleguen al podio panamericano y, ¿por qué no?, olímpico. ¡Lleguen! Una peleadora de artes marciales mixtas debutará en la categoría de Global Combat.
Más de 4 años, Sayuri Cañón Carvajal esperó este momento. Sé que es muy buena, sé que es striking, estuvo en campamentos en Tailandia. Habla de la española Claudia Díaz, su primera rival en la organización Combate Global. Yo aspiro verme en 2 años máximo pisando la UFC. Con emoción recuerda el inicio a sus 9 años de edad. Empecé con lucha olímpica de la mano de mi entrenador y siempre estoy agradecida con él, Orlando Hernández, un cubano. Y con él, esta luchadora le dio destacados triunfos al país. Soy campeona panamericana, que es sexta en un mundial de lucha. Pero su camino olímpico se vio truncado después de los Panamericanos de Toronto por una lesión de la cual fue operada. Todo el tiempo uno está en semiflexión de piernas, entonces dije, bueno, no es esto, pero las artes marciales me llaman la atención. Después, su hoy colega y peleadora Alejandra Lara, Azul, le indicó el camino de las artes marciales mixtas. Y a los 3 meses de entrenar me lanzan a la primera competencia. Súper asustada, pero me fue muy bien. Su registro como profesional lo tiene en 3 combates oficiales y 3 victorias. Ahora espera el apoyo de alguna entidad para poder completar así su primer gran paso en Combate Global, donde debuta el 3 de diciembre en Miami. La máxima estrella del reggaetón, la colombiana Karol G, demostró anoche su capacidad para recuperarse. Tropezó en el FTX Arena de Miami. Durante instantes, su público sufrió, pero ella se levantó para seguir cantando y solo una vez terminó la canción, habló del incidente con su público. Dijo que se le partieron todas las uñas y una rodilla entre risas. Expresó su frustración por la caída y como acto de reparación le cantó al público su canción más popular fuera del programa. Y otras 3 antes de regresar al camerino sin mostrar en sus pasos el más mínimo dolor. Recuerden seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1 ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Recuerden que por aportes de 160,000 pesos o más pueden llevarse uno de nuestros sacos de Noticias 1 2022. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.